Seguimos con nuestro invitado Jorge Bolívar, que no podemos hacer una pausa para... Hasta el último instante te queremos aprovechar, sacar... Estábamos hablando del trabajo, y el concepto de trabajo y cómo va pasando de Hegel, Marx, cómo va... Claro, porque se va enhebrando, como que van tomando... Marx de ahí toma la idea de que el trabajo es la esencia del hombre, ¿no? Pero a su vez dice, esa esencia está alienada. Es decir, aparece que en vez de ser una cosa positiva, que le sirve para elaborar su propia existencia. Entonces, en realidad, digamos, claro, es decir, está alienada porque el trabajador debe venderse al empresario. Entonces empieza todo, digamos, la elaboración de las dos clases sociales. Sí, la teoría del amo y el esclavo. El amo y el esclavo. Que, digamos, en alguna medida Heidegger lo desarticula en un aspecto fundamental. Él dice que con esa forma de entender el trabajo marxista no vamos a ningún lado, dice Heidegger. ¿Por qué? Porque de un lado tenés a los amos y de otro lado a todos los laburantes. Ahora, para que venga la subversión de la historia, sí, todos los laburantes a la vez tendrían que convertirse en amos. Pero ¿por qué está tan arraigada en el imaginario esta cuestión de... ¿No? Es una cosa fantástica. ¿Qué es? ¿Por el interlocutor? ¿Es por la relación con la madre? ¿Que el cachorro humano tiene un solo ser? Porque Marx, y eso lo decía Evita, porque Marx ve la cuestión social. Es decir, Marx inaugura el pensamiento social, en realidad, que no existía hasta después de Marx. Eso lo creen tanto Perón como Evita. Pero el tema es la idea marxista de que se puede subvertir, de que este esclavo puede reemplazar al amo, en la complejidad que tiene el trabajo moderno, es imposible. Sí, es como una cosa de la arqueología, de la historia del trabajo, pero eso inaplicable en todo caso. Eso podía ser a principios del capitalismo. Cuando estaba empezando. Cuando empezaba se notaba la diferencia que había entre uno y otro. Ahora ¿Y para qué nos sirve en ese sentido entender la ola que él piensa de conversión aplicado a los nuevos dispositivos que se establecen como situaciones del destino del trabajo? Nosotros tenemos un pensador del trabajo que es Perón. Es decir, vuelvo a decir, los peronistas tienen que los antiperonistas tienen que entenderlo. Porque cuando ellos entiendan a Perón en este aspecto, se va a poder solucionar muchos de los problemas que hay en Argentina. Pero tendrían que leerlo, Jorge, también. ¿No? Tendrían que leerte a vos, por lo menos, que empiecen con vos. Desgraciadamente, el problema es que no se lee en las facultades, no se lee. Se lee afuera del país, pero no se lee en la Argentina, que es un problema. Ahora se dejó de leer, porque cuando nosotros éramos jóvenes leíamos. Sí, se leía poco, porque el problema, el pensamiento de Perón no es un pensamiento simple en lo profundo. Es decir, tiene cosas simples, a estudiarlo. Pero hay que estudiarlo. Vos fíjate, yo por ejemplo traje una cosa, a ver dónde lo metí, acá, mirá. Por ejemplo, porque la fecha que Perón dice esto es interesante, ¿no? Está dicho el 18 de enero de 1945, es decir, varios meses antes del 17 de octubre. Perón dice, la organización de la riqueza argentina es el imperativo de la hora. No hablamos de economías dirigidas, hablamos de organización de la riqueza y de su relación con el trabajo argentino, que no es lo mismo. Es una pequeña frase, pero te da idea de... Por eso Perón dice, nosotros, la única clase que nosotros reconocemos es la del que trabaja. Perón habla del trabajo del pueblo como un conjunto. Ahí entra el médico, el obrero. No hay privilegio para el obrero. El obrero no subvierte al amo, porque todos son... La clase media tiene maestros, y Perón, vos sabés que en una charla el riesgo de vivir pasa por el trabajo. El encontrarte con un prójimo, el entender lo que le pasa al prójimo, a las cosas que te pasan, a lo que pasan a uno en la propia carne con respecto a lo que le pasa. Todo es una secuencia humana que está articulada por la acción del trabajo. Claro. Vos fíjate que en 2 o 3 primeros de mayo, pero en el año 48, tiene una frase también muy interesante con relación a por ejemplo, los ingleses hablan de 3 factores de la producción, ¿no? Tierra, trabajo, capital. Los marxistas 2, burgueses y proletarios. Y Perón dice, bueno, con relación a los factores de la producción, yo diré que hay 3, dice Perón. Los brazos, los cerebros y los capitales. Entonces empieza, dice, ¿brazos para qué? Para hacer manufacturas, construir caminos, construir edificios, hacer puentes.
cerebros, dice, cerebros ¿para qué? Para educar a los brazos, para organizar las empresas, para coordinar las empresas del Estado con las empresas privadas y para coordinar todo eso con los aportes de capital. Entonces, fíjate cómo él está dando una visión del cerebro que es la que aparece hoy en la sociedad de la información o del conocimiento, que el factor más importante desde el punto de vista de la producción ya no es tanto el brazo, el trabajador el cuerpo que hace, el que pone el cuerpo, sino el que piensa cómo organizar al cuerpo, cómo organizar la sociedad. Bill Gates es un trabajador de la cabeza. Ese tipo no trabajó con capitales y revolucionó el mundo con sus descubrimientos. Uh-huh. Yo no he visto, hay una película que sí es muy interesante del muchacho que creó Facebook. Sí. Porque yo te pregunto, siendo vos una persona que tenés esa finura de análisis, ¿por qué entonces, si es tan evidente que el humano no puede estar desentendido del trabajo, en la crisis del 2008-2009 lo primero que le apunta es al trabajo? Sí, creo que es como que es un planeta autodestructivo entonces. Claro, bueno, hay un mecanismo de autodestrucción. Todo dice, achiquen las empresas. Así mueren todos. ¿Qué sería una nueva guerra? Claro. Sería una nueva guerra, que es la guerra de la desilusión, de la pérdida de sentido de la vida. Claro, yo ahí, digamos, al libro le falta su conclusión, porque yo no quise llegar, es como para abrir un nuevo librito, más corto posiblemente, que tenga que ver, porque cuando yo lo formulo esto, no termino de ver bien qué pasa con el trabajo. Y yo lo que estoy viendo es que los trabajadores van a empezar a rebelarse en cantidades cada vez más grandes. Donde haya injusticia, van a encontrar la voz. Vamos a empezar a tener una época. ¿Y vos cuándo te parece que empezó esa...? Sin nada por esto, porque es la anarquía, pero es la anarquía... De otra anarquía vos hablas acá, claro. Vos hablas de la anarquía que precede... Claro. A un nuevo paradigma. Claro, exactamente. Es una anarquía creadora. Quiere decir que nosotros no sabemos a dónde estamos. No sabemos. Y no sabemos si lo que se está surgiendo lo invisible está hecho de todos esos brazos que los dejaron sin trabajo. Claro. Brazos que también pueden ser cabezas, porque hay muchas cabezas que han quedado sin laburo. Casi te diría que en este momento el nivel de envidia, porque las cabezas que son mediocres desplazan en el trabajo a los que son creativos y imaginarios, por si la mosca. Claro. Pero vos sabés que el tema del trabajo, la organización del trabajo, la riqueza, es un tema de vuelta muy central. Y como vos decís, Heidegger usa una categoría que se llama acontecimiento. El acontecimiento surge, es como un hecho divino. De pronto irrumpe. La gracia, es la gracia de los jesuitas, ¿no? Uh-huh. De San Pablo. Es decir, no viene de ningún lado, no es un proceso. Sí, cuando Pedro dijo, ¿a dónde vamos a ir? Y Jesús dijo, ¿de dónde te salió esta oración? Porque de un humano normal, ¿no? Era un plus del espíritu. Entonces aparece un acontecimiento y empieza a cambiar todo lentamente. Entonces estamos en una época realmente que avisora una transformación impresionante. Yo espero que tenga como eje el trabajo, como Perón pensaba el tema del universalismo. Pero también Perón advertía que podrían darse etapas muy oscuras antes de llegar a la luz. Es decir, no es seguro. Uno puede anunciar que esto puede traer iluminaciones, pero también puede anunciar oscuridades, ¿no? Por lo pronto, Jorge Bolívar, yo no solamente te agradezco que hayas venido leyendo con el autor, sino que te digo que hay una conclusión en el momento que hemos vivido, en este acontecimiento. Y es que de verdad, es un privilegio que te cruces en la vida de cualquiera de nosotros por tu cerebro, por tu ternura y fundamentalmente por tu generosidad. Sí, por mis brazos es medio difícil. No importa. Son un poco flaquitos. Gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar hasta la próxima. Ahí.